Cuando los partidarios de la tesis que afirman que hay pasajes de la Biblia que indican la esfericidad de la Tierra, por lo general recurren a un versículo que parece darles la razón. Me refiero a Isaías 40:22, que en la versión Reina Valera de 1960 indica efectivamente que la Tierra es un círculo. Pero, ¿de verdad has entendido la diferencia entre círculo, redondez, esfera o globo? Pues bien, hoy vamos a analizar a fondo y desde la perspectiva hebrea qué significaba aquello que Isaías dijo. Bienvenidos a la forma de la tierra desde la perspectiva hebrea. Isaías 40:22 dice que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. El término círculo se traduce de distintas maneras dependiendo de la Biblia que tomes. Por ejemplo, la versión Reina Valera de 1960 lo traduce como círculo. La Biblia de las Américas lo traduce como redondez. La Biblia de Jerusalén lo traduce como orbe. La Biblia de los hispanos lo traduce como redondez y la versión Reina Valera original de 1569 la traduce como globo. Entonces, según las versiones que hemos visto, a primera vista y sin pensar ni analizar mucho, se ve claramente que la Biblia afirma que la Tierra es redonda. Parece que no hay nada que decir al respecto, ni nada que refutar ni explicar. Todo parece muy claro. Sin embargo, a la luz de la Biblia, del hebreo original, aquí hay mucha tela para cortar. Vayamos al grano. Por ejemplo, en la versión Dios habla hoy, dice otra cosa muy distinta. Dice, Dios tiene su trono sobre la bóveda que cubre la tierra. Luego, la Biblia NBI dice, Él reina sobre la bóveda de la tierra. Entonces, como podemos comprobar, ambas versiones mencionadas aquí ahora mismo traducen como bóveda en lugar de globo, esfera, círculo o redondez. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre bóveda y círculo? ¿Y cuál es la diferencia entre un globo y redondez? ¿O es realmente lo mismo? ¿De verdad crees que es exactamente lo mismo? Bien, aunque la mayoría de cristianos, creyentes y amantes de la Biblia dirá que esto que voy a decir no afecta ni se considera importante para temas de salvación o de fe, quiero recordarles que la ciencia nos está engañando en todo momento. Nos cuenta la teoría de la evolución, la teoría heliocéntrica, que giramos en torno a un sol inmenso, que no es otra cosa que adoración al sol. Yo en vídeos anteriores, en una serie de capítulos que hice sobre que la Biblia es ciencia, que en el principio Dios creó los genes y que el ADN es un código narrado literalmente en la Biblia. Por lo tanto, así como la Biblia es capaz de explicar la forma biológica de nuestro contenido y sustancia anatómica, también explica de manera literal la forma de este mundo en el que actualmente vivimos. Por lo tanto,
Se le considera fundamental teniendo en cuenta que solo la verdad te hace libre y que vivimos inmersos en una falsa ciencia, quienes afirman esta gente que venimos del mono. Ahora bien, los traductores de Isaías 40:22 estaban condicionados a su cultura y a su época de vida en la que se encontraban en el momento en que tradujeron este término. Por ello voy a ir a revisar qué significa bóveda, globo, esfera, círculo y redondez. Me parece crucial para poder entender Isaías 40:22. Bóveda quiere decir cubierta curva que se apoya en muros, pilares o columnas. Techo por lo general semicilíndrico. Eso significa bóveda. Ahora bien, globo significa cuerpo esférico o esfera. Y esfera significa cuerpo sólido limitado por una superficie curva cuyos puntos están a la misma distancia del punto interior llamado centro. Estamos hablando 3D. Círculo significa figura plana contenida dentro de una circunferencia. Sinónimo de disco. La circunferencia es el borde o perímetro de un círculo, mientras que el círculo es el área o superficie interior. Y redondez significa algo que tiene forma de círculo o de esfera. Bien, entonces, habiendo hecho las definiciones correspondientes, podemos ver mejor las diferencias entre cada figura geométrica. Primero, la bóveda es una cubierta curva. Segundo, el globo es una esfera. Tercero, el círculo es una figura curva pero solo en un plano. Y cuarto, redondez es un calificativo para un objeto que tenga forma de esfera o círculo, es decir, de 3 o 2 dimensiones. Siendo tan dramáticas las diferencias entre las definiciones de los términos utilizados por los traductores de la Biblia, que parecen apoyar una misma tesis pero que no están realmente diciendo lo mismo, resulta difícil considerar que aquí las versiones, los traductores estaban transmitiendo el mismo mensaje, porque es como que se contradice. En definitiva, parece que ninguna de las versiones que tienen palabras diferentes, círculo, esfera, globo, redondez, transmitan sentidos similares. Entonces es momento de ir al hebreo Strong y analizar en hebreo qué significa exactamente globo, esfera, redondez y qué palabra se oculta detrás de Isaías 40:22 en su original. La palabra hebrea que se traduce por círculo, redondez, bóveda y globo en Isaías 40:22 es Yug, J-U-G de gato. En pantalla lo puede ver. Este es el término que se utiliza en el original hebreo. Y este mismo término solo se encuentra 3 veces más en toda la Biblia, en toda la Torá. En Job 22:14, en Proverbios 8:27 y en Isaías 40:22. Y es también importante saber que la palabra Hak, que aparece en Job 26:10, se refiere también a Yug y debe leerse como tal. Y Job 22:14 dice lo siguiente: las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. En Proverbios 8:27 dice: cuando formaba los cielos, allí estaba yo,
cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Pero en hebreo, si asistimos a los diccionarios de concordancia Strong y a las enciclopedias bíblicas, podemos profundizar aún más para entender qué significa el término yug en hebreo, que en la concordancia Strong viene a ser el 2329 y por ejemplo en enciclopedias como la Brown English Lexicon se traduce como trazado redondo, hacer círculo, línea de horizonte, es decir, un trazado circular sobre un plano. Eso dice esta enciclopedia. Pero vayamos a verlo en otro diccionario de hebreo bíblico, esta vez en el Moisés Chávez, donde traduce 2329 del hebreo como círculo y también añade que es como un disco y se refiere a la forma de la tierra. También se puede traducir como bóveda del cielo y lo dice de manera literal, obvio. También en otras enciclopedias hebreas bíblicas muy parecidas, tal como la Léxico Hebreo-Español y Arameo-Español de Pedro Ortiz o el Diccionario Hebreo-Arameo del New American Standard, hace definiciones totalmente similares y parecidas a la que hemos visto, donde 2328 significa círculo, circuito o compás. Ahora bien, después de haber analizado desde la perspectiva hebrea el término yug, apreciamos mejor que los traductores de las versiones bíblicas que actualmente poseemos no les dio mucha importancia el analizar a profundidad qué era lo que los hebreos tenían como cosmovisión. Y es que hay mucha diferencia entre vivir en una bóveda celeste a vivir en un planeta, que planeta significa estrella errante. Si te vas al Génesis, que lo vamos a hacer más adelante, voy a hacer la misma analítica, verás como en ningún momento aparece la palabra planeta. No existe ese término en la Biblia, es algo actual, moderno, que ya irás comprendiendo cómo y por qué a esta élite le interesa que existan millones de planetas y millones de galaxias. Pero no quiero desviarme ahora mismo del tema. Volvamos a Isaías 40:22 para entender esta verdad absoluta, porque aquí ya no hay ninguna contradicción que quepa. Esto es claro y muy claro y rotundo, porque la palabra 2329, yug en hebreo, significa círculo y círculo no significa esfera. Entonces, aquí podemos ver cómo una mala traducción puede proyectar una creencia errónea. En definitiva, la palabra hebrea yug debe traducirse tomando en cuenta el pensamiento de los autores o escritores del libro en hebreo, la Torá. Los hebreos antiguos creían en una tierra plana en forma de disco, protegida por una cúpula o bóveda sólida que sostenía las aguas superiores. Por eso dice que en el diluvio se abrieron las cataratas del cielo. En su original dice que se abrieron las ventanas o compuertas del cielo, es decir, las compuertas de esta bóveda que nos cubre. Por tanto, las mejores palabras castellanas para traducir la palabra hebrea yug son bóveda, cúpula, disco y círculo, siempre y cuando en este último círculo
se explique al lector qué significa círculo, que aunque es algo que deberíamos saber todos, tendemos a confundir los cuerpos geométricos y creer que una esfera es lo mismo que un círculo. Y todo esto es gracias a que la ciencia, pues como siempre, el padre de la mentira, nos inyecta este tipo de cosmogonía donde muy pronto vendrán aliens a invadirte. Por ahí va la cosa. Pues el cristianismo debería comenzar a plantearse si en realidad la Biblia es o no un libro certero de revelación divina o de inspiración divina. Porque si la Biblia te indica por todos lados en su original que la Tierra es un círculo sobre un plano, ¿y tú crees que realmente se trata de que en aquella época esa gente no sabía ni entendía y que ahora tenemos a la NASA y tenemos satélites y naves espaciales volando por todos sitios? Pues bien, efectivamente el enemigo te tiene justamente donde tú quieres, porque no le estás creyendo a la Biblia, al libro sagrado, sino que le estás creyendo a la NASA. Y científicamente ellos no han podido demostrar ni que han ido a la luna. Por eso yo le recomendaba a usted al principio del vídeo que existe una analogía entre el ADN y lo que se narra en el Génesis y se explica armónicamente cómo nuestra anatomía, el código del ADN, se explica en la Biblia, y le recomendaba aquella serie de capítulos. Por eso mismo, para que entienda que así como la Biblia nos puede explicar la biología molecular del ADN, nos puede explicar también la morfología de este mundo, porque este libro es impresionante, a pesar de que ha sido mal traducido, es impresionante y yo le recomiendo a todo el mundo que lo lea. La Biblia tiene errores de traducción, pero para eso estamos nosotros. El último gran filtro que tenemos es nuestro espíritu y podemos palabra a palabra, texto a texto, investigando y leyendo, entender qué significaba cada cosa. Por eso en Proverbios 25, 2, 3 dice que es gloria de Dios encubrir una cosa, pero la gloria de los reyes es investigar un asunto. Y entonces quiero concluir con que no es lo mismo vivir en un planeta, una estrella errante, que vivir en un mundo geocéntrico donde todo gira en torno a nosotros y que somos una creación perfecta de un creador que nos dio un propósito exacto en esta vida. Voy a seguir analizando a fondo en el próximo capítulo lo que dice el Génesis en hebreo sobre la forma de la tierra. Y sin más que decir, me despido de todos. Quería darles un fuerte abrazo a todos, muchas bendiciones y muchas fuerzas. Y hasta la próxima. Adiós.